Hola, me llamo Valentina y bienvenidos a mi canal. Bueno, lo primero que os voy a enseñar en el haul de hoy es una máscara de pestañas. Y es que, llevaba un tiempo necesitando una y el otro día mi hermana pasó por el Kiko y me cogió este. Y es el Unforgettable Máscara y es simplemente así. De estos que son como un poco curvitos. Y costaba 3,99. En el día de hoy os traigo varias cositas. La primera, esta camiseta que llevo puesta. Es una camiseta normal. Puede ver el bajo y la manga y el cuello son solamente con remallado, pero la verdad es que me gusta. Básicamente necesitaba una camiseta básica nueva porque tenía algunas pero ya estaban un poco viejunas. Costaba 4,95 y la cosa es que no he encontrado esta camiseta online, pero sí que está en tienda, así que os dejaré la referencia. Y yo me he cogido la S. Vale, los siguientes son estos calcetines que me encantan los calcetines, entonces no puede faltar unos calcetines en mis hauls. Y bueno, no me había dado cuenta, pero pone by Sadie Sink. Y son así como con florecitas un poco hawaianas. Y nada, costaban 3,99 y yo creo que son talla única porque pone M, pero no había otra talla, o sea que... Y ya lo último es este paquete de aquí, que es de Amazon, que lo voy a abrir, así que one sec. Dentro del paquete venía este otro paquete, que es básicamente un micrófono que me he comprado, sobre todo ahora cuando empiece el verano y me vaya de vacaciones, pues para poder hacer vídeos de vacaciones. Y me lo pasó un amigo y la verdad es que no sé cómo se utiliza, pero ya aprenderé. Y costaba 70 euros y por Amazon el envío era gratis, así que nada, ya lo estaré probando y bueno, notaréis si sube o no la calidad del audio. Esta es la primera camiseta, que es así de limoncitos y se ata aquí adelante, muy mona, que lo vais a ver mejor en el vídeo porque así no entendéis mucho. La cogí en XS y me costó 15,99, que me parece un poco cara para ser de Bershka. Vale, pasamos ahora por Stradivarius, que me cogí estos pantalones de aquí, que me parecieron muy bonitos y son así un poco estilo cargo con los bolsillos y tal. Pues me gustó el material porque es lino, 43% lino y también tiene viscosa. Y nada, me la cogí también en 34 y cuestan 19,99. Y luego me cogí, para ponerme con esos pantalones, esta camiseta, que es una básica así como beige, amarillo muy clarito, más o menos, con todo el encaje aquí del escote. Y esta me la he cogido en M porque la verdad es que parece extremadamente pequeña, o sea... Cuesta la camiseta 7,99, que bueno... Creo que está bien, porque para ser una básica, pero es bonita, o sea que... No sé, no me parece caro. Pasamos a... Pull&Bear. Lo tengo aquí. Y esto también es... Yo normalmente no soy tan básico, ¿vale? Pero me he cogido todo muy básico. Así que me he cogido otros pantalones básicos, cortos. Pero estos son como un poco evasé, acampanados. No sé si lo veis así. Y luego tienen la cinta esta... en la cintura y son la talla XS y costaban 12,99. Luego vi esta camisa blanca que es bastante normal con los dos bolsillitos aquí, pero luego se
se ajusta aquí con esta cinta y me parecía muy mona como para meterla por dentro de los pantalones y tal. Esta costaba 15,99 y la compré en la talla S. Pasamos a Zara. Y en Zara me cogí esta camiseta que se ata aquí adelante, entonces queda como un poco fruncidito por delante. Luego las manguitas así también con goma por arriba y por abajo. Y por detrás este nido de abeja. Y me gustó mucho. Esta me la cogí en la talla XS y costaba 19,99. Y me lo compré con esta falda, que es, o sea, la falda del conjunto. Es como midi larga, creo que es midi. Y tiene 2 rajas por aquí adelante, así. Y me la cogí en la talla S, cuesta 25,95. Y la falda me queda bastante grande, como veis un poco en el clip. Y esto es una pequeña parte de todo lo que ha traído mi tía de Argentina. Bueno, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y darle a like para que siga haciendo más vídeos. Nos vemos el domingo que viene. ¡Adiós!